En marzo de 2003, 4 geólogos desaparecieron en el desierto de Sonora mientras exploraban un lago que llevaba 60 años sin agua. 18 años después, un pastor encontró algo entre las grietas del suelo que obligó a reabrir un caso que todos creían perdido para siempre. Lo que estaba escrito en esas páginas no solo revelaba el destino de aquellos científicos, sino algo mucho más inquietante sobre lo que yace bajo la tierra reseca de México. Si te fascinan los misterios que desafían toda explicación, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esta historia apenas comienza. El lago de San Bartolomé existió durante siglos en el corazón del desierto sonorense, alimentado por corrientes subterráneas que los pueblos yaquis consideraban sagradas. En mapas antiguos aparece marcado con símbolos que los cartógrafos españoles no supieron interpretar. Advertencias, quizás, prohibiciones olvidadas. Pero en 1943, durante la construcción de una represa al norte, las aguas subterráneas fueron desviadas. En menos de 3 años, el lago se evaporó completamente, dejando un lecho agrietado de casi 8 kilómetros de diámetro. Lo que quedó fue un paisaje lunar, barro petrificado formando patrones geométricos imposibles, columnas de sal que emergían como dedos esqueléticos y un silencio tan absoluto que los lugareños comenzaron a evitar la zona. Decían que el lago no había muerto, que simplemente esperaba. La Universidad de Arizona había estado estudiando anomalías geológicas en Sonora desde 1998. Formaciones minerales que no correspondían con la composición del suelo circundante. Lecturas magnéticas erráticas que volvían inútiles las brújulas en un radio de 2 kilómetros. Y testimonios de pastores que juraban haber visto luces azules emergiendo de las grietas durante las noches sin luna. Para la comunidad científica era el escenario perfecto para una expedición que combinaba geología, mineralogía y geomagnetismo. Para los habitantes de Magdalena de Quino, el pueblo más cercano, era una imprudencia que pagarían cara. El doctor Richard Kowalski lideraba el equipo. 52 años, geólogo de campo con 30 publicaciones en revistas especializadas, conocido por su método meticuloso y su escepticismo frente a cualquier explicación que rozara lo paranormal. A su lado viajaba la doctora Elena Campos, 38 años, especialista en sedimentología con un interés particular en lechos lacustres antiguos. Completaban el grupo Marcus Webb, un geofísico británico de 44 años obsesionado con las anomalías magnéticas terrestres, y la joven investigadora Sofía Medina, 27 años, la única mexicana del equipo, quien había crecido escuchando las leyendas yaquis sobre lugares donde la tierra respira diferente. 4 personas racionales, equipadas con tecnología de vanguardia, dispuestas a desentrañar los secretos de un lago que había guardado silencio durante 6 décadas. Partieron de Magdalena de Quino el 14 de marzo de 2003, en 2 camionetas cargadas con equipo de perforación, detectores sísmicos, magnetómetros y provisiones para 15 días. El plan era simple: establecer un campamento base en el borde norte del lago seco, realizar mediciones en diferentes puntos del lecho, extraer muestras de suelo a distintas profundidades y documentar las formaciones minerales anómalas. Regresarían el 28 de marzo. Sofía Medina había insistido en contratar a un guía local, pero Kowalski lo consideró innecesario. Tenían GPS, mapas satelitales y años de experiencia en terrenos hostiles. No necesitaban supersticiones. La señora Guadalupe Moreno, dueña del hostal donde se hospedaron la noche anterior a la partida, les advirtió durante el desayuno: «El lago viejo no perdona a quien llega sin permiso», dijo mientras servía café. «Mi abuelo era curandero. Decía que allá abajo hay puertas que no deben abrirse». Elena Campos sonrió con cortesía,
pero Kowalski ni siquiera levantó la vista de su mapa. Marcus Webb, sin embargo, anotó el comentario en su libreta. Tenía la costumbre de registrar todo, incluso las advertencias que no planeaba seguir. Sofía fue la única que preguntó más. «¿Qué tipo de puertas?», inquirió. La anciana la miró fijamente. «Las que se abren desde abajo», respondió, y no dijo nada más. El trayecto hasta el lago seco tomó 4 horas por caminos de terracería que se volvían más estrechos con cada kilómetro. El paisaje cambiaba gradualmente. Los cactus saguaro cedían paso a mezquites retorcidos, luego a arbustos secos, hasta que finalmente solo quedaba tierra agrietada extendiéndose hacia el horizonte. A medida que se acercaban, los instrumentos comenzaron a comportarse de manera errática. El GPS perdía señal cada pocos minutos. Las brújulas giraban sin sentido. Marcus documentaba cada anomalía con creciente emoción. «Esto es exactamente lo que buscábamos», decía. «Una zona de perturbación magnética inexplicable». Kowalski permanecía más cauto. Había visto anomalías antes. Siempre había una explicación geológica razonable. Depósitos minerales, rocas con alto contenido de hierro, fallas tectónicas. La ciencia siempre encontraba respuestas. Establecieron el campamento a las 3 de la tarde del 14 de marzo, exactamente donde Kowalski había marcado en el mapa, el borde noreste del antiguo lago, cerca de lo que alguna vez fue la zona más profunda. Montaron 3 tiendas de campaña, instalaron una estación meteorológica portátil y organizaron el equipo de perforación. El silencio era absoluto. Ni insectos, ni aves, ni el susurro del viento. Solo el sonido de sus propias respiraciones y el crujido ocasional de la tierra bajo sus botas. Elena comentó que parecía que el desierto contenía el aliento. Sofía no dijo nada, pero sus ojos recorrían constantemente el horizonte, como esperando que algo emergiera de las grietas. La primera noche transcurrió sin incidentes. Cenaron comida enlatada, revisaron el plan para el día siguiente y se retiraron temprano. Pero Marcus no pudo dormir. A las 2 de la madrugada salió de su tienda con el magnetómetro portátil. Las lecturas eran imposibles. El campo magnético fluctuaba en patrones que no seguían ninguna lógica geofísica conocida. Era como si algo masivo debajo de la Tierra estuviera generando pulsos electromagnéticos a intervalos irregulares. Despertó a Kowalski. Juntos pasaron 3 horas registrando datos que sabían que la comunidad científica cuestionaría. Números que no deberían existir. Lecturas que desafiaban las leyes de la física establecida. El segundo día comenzó con el primer descubrimiento inquietante. Mientras preparaban el equipo de perforación, Elena notó algo extraño en el suelo a unos 50 metros del campamento. Marcas en la tierra seca. No grietas naturales, sino patrones demasiado regulares, demasiado geométricos. Se acercó con su cámara y lo que vio la dejó paralizada. Eran símbolos, cientos de ellos, grabados superficialmente en el barro petrificado, formando círculos concéntricos de aproximadamente 3 metros de diámetro. No eran petroglifos antiguos, la erosión habría sido diferente. Estos símbolos parecían recientes, quizás de los últimos 10 o 15 años, pero nadie reportaba actividad humana en esta zona. Llamó a los demás. Kowalski fotografió metódicamente desde diferentes ángulos. Sofía palideció al reconocer algunos de los símbolos. Eran variaciones de marcas yaquis que su abuela le había mostrado de niña. Marcas de advertencia, de prohibición, de peligro. Decidieron continuar con el plan original. Ciencia antes que superstición, insistió Kowalski. La perforación comenzó a las 11 de la mañana en el punto central del antiguo lago. El objetivo era alcanzar 30 metros de profundidad para obtener muestras de diferentes estratos geológicos.
La broca descendía sin problemas, atravesando capas de sedimento compactado, arcilla, arena mineralizada. Cada metro revelaba la historia de aquel lago desaparecido. A los 12 metros encontraron la primera anomalía, una capa de material que los instrumentos no podían identificar. No era roca, ni metal, ni mineral conocido. Tenía una textura cristalina, pero una densidad que no correspondía con ningún elemento de la tabla periódica. Marcus extrajo una muestra del tamaño de un puño. Era de color negro azulado, translúcida en algunos ángulos y sorprendentemente cálida al tacto, a pesar de haber estado enterrada a temperatura ambiente. «Esto va a revolucionar la geología», susurró Helena, sosteniendo el fragmento contra la luz del sol. Pero la euforia duró poco. A los 18 metros de profundidad, la perforadora se detuvo bruscamente. No había chocado contra roca sólida. Los sensores indicaban que había atravesado algo hueco, un espacio vacío bajo la tierra. Kowalski ordenó detener la operación y descender una cámara endoscópica por el agujero. La pantalla mostró algo que ninguno esperaba: una cavidad, una cámara subterránea de dimensiones imposibles de determinar con la iluminación limitada de la cámara. Y en el centro de la imagen, apenas visible, algo que parecía una estructura, no natural, geométrica, construida. «Imposible», murmuró Kowalski. «No hay civilizaciones antiguas documentadas en esta región con capacidad arquitectónica subterránea». Sofía se apartó de la pantalla, su respiración acelerada. «No fue construido por ninguna civilización que conozcamos», dijo con voz temblorosa. «Fue construido por lo que vivía aquí antes de que hubiera civilizaciones». Esa noche, nadie durmió realmente. Marcus pasó horas revisando las grabaciones de la cámara endoscópica, congelando fotogramas, ajustando el contraste, intentando distinguir más detalles de aquella estructura imposible. Helena catalogaba obsesivamente la muestra del material desconocido, realizando pruebas químicas básicas con el equipo portátil que habían traído. Nada reaccionaba. Ni ácidos, ni bases, ni cambios de temperatura. Era como si el material existiera en un estado diferente de la materia. Kowalski escribía en su diario de campo, pero sus anotaciones habían perdido el tono científico objetivo que lo caracterizaba. «Hemos encontrado algo que no debería existir», escribió, «y tengo la terrible certeza de que encontrarlo fue exactamente lo que se esperaba que hiciéramos». Sofía fue la única que salió del campamento esa noche. Caminó hacia el borde del antiguo lago, donde las grietas en el suelo eran más profundas, formando fisuras de varios metros. Se sentó en el borde de una de ellas y miró hacia la oscuridad. Había crecido escuchando historias de su abuela sobre los lugares sagrados del desierto. Lugares donde la tierra era más delgada, donde lo que estaba debajo podía escuchar a los vivos. Su abuela le había advertido que nunca excavara en esos lugares, que nunca perforara, que nunca intentara abrir lo que ancestralmente había sido sellado, porque lo que está abajo no está muerto, le decía, solo está esperando que alguien lo invite a subir. Sofía temblaba, pero no de frío. El desierto nocturno era cálido. Temblaba porque podía sentirlo, algo bajo sus pies. Algo que había estado dormido durante décadas, quizás siglos, algo que ahora estaba despertando. Al amanecer del tercer día, encontraron el primer objeto fuera del campamento. Marcus lo descubrió mientras verificaba los sensores sísmicos que habían instalado en un perímetro de 500 metros. Uno de los sensores había sido movido. No desplazado por el viento o por animales, sino cuidadosamente reubicado, enterrado a medio metro del punto original. Y junto a él, depositado con deliberación, había un objeto que no pertenecía a ninguno de ellos. Era una libreta antigua, con tapas de cuero agrietado por el sol y el tiempo.
Marcus la recogió con manos temblorosas y regresó corriendo al campamento. Cuando la abrieron, descubrieron que estaba llena de anotaciones en español. Fechas que iban de 1952 a 1954. Dibujos de las mismas formaciones geométricas que habían visto en el suelo. Y en la última página, escrito con caligrafía temblorosa, un mensaje que los heló: si están leyendo esto, ya es tarde. No sigan perforando. No desciendan. Lo que buscan los encontrará primero. Kowalski intentó racionalizar el hallazgo. Quizás era de una expedición anterior no documentada, quizás algún prospector o explorador de mediados del siglo pasado, pero no explicaba cómo había aparecido junto a su sensor sísmico. No explicaba por qué parecía haber sido colocada específicamente para que la encontraran. Elena propuso que alguien del pueblo los estaba siguiendo, intentando asustarlos para que se fueran. Pero no había huellas, no había marcas de vehículos, no había señal de presencia humana más allá de ellos cuatro. Marcus sugirió que continuaran la excavación, que descendieran a la cámara subterránea para documentar lo que había allí. Es lo que vinimos a hacer, argumentó. No podemos detenernos por una libreta vieja y supersticiones locales. Sofía fue la única que votó por empacar y regresar a Magdalena de Quino. Fue superada 3-1. Prepararon el descenso para la tarde del cuarto día. Ampliarían el agujero de perforación lo suficiente para que una persona pudiera descender con equipo de escalada y documentación. Kowalski insistió en bajar primero. Era el líder del equipo, era su responsabilidad. Pasaron la mañana del cuarto día ampliando la perforación, instalando anclajes, preparando arneses y cuerdas. A las 2 de la tarde, todo estaba listo. Kowalski se colocó el arnés, se aseguró la linterna al casco, verificó que la cámara GoPro estuviera grabando y comenzó el descenso. Los primeros 10 metros fueron a través de tierra compactada. Luego atravesó la capa del material desconocido que brillaba tenuemente en la oscuridad y finalmente emergió en la cavidad. Lo que Kowalski vio en aquella cámara subterránea contradecía todo lo que había aprendido en 30 años de geología. La cavidad era inmensa. Calculó que tenía al menos 40 metros de diámetro y una altura de 15 metros. Las paredes no eran de roca natural, sino de algún tipo de material que parecía haber sido fundido o moldeado, liso como cristal negro, pero con venas luminiscentes que pulsaban con una luz azul tenue. Y en el centro exacto de la cámara, lo que habían visto en la cámara endoscópica revelaba ahora su verdadera naturaleza. No era una estructura arquitectónica en el sentido convencional. Era más bien un dispositivo, una máquina de propósito incomprensible, compuesta por cilindros verticales de aproximadamente 3 metros de altura, dispuestos en un patrón circular. Cada cilindro tenía grabados que coincidían con los símbolos que habían visto en la superficie. Y en el suelo, rodeando el dispositivo, había algo más perturbador: esqueletos humanos, 11 para ser exactos, dispuestos en posiciones que sugerían que habían muerto de rodillas mirando hacia el centro del círculo. Kowalski comunicó lo que veía a través del radio. Su voz había perdido toda objetividad científica. Hablaba en frases entrecortadas, intentando describir lo imposible. Elena le pedía que tomara fotografías, que recogiera muestras. Marcus le gritaba que examinara los grabados más de cerca. Sofía permanecía en silencio, mirando fijamente el agujero por el que Kowalski había descendido. Podía escuchar algo que los demás no oían. Un zumbido, muy bajo, casi imperceptible, pero creciendo lentamente en intensidad. Venía de abajo, de la cavidad, de los cilindros. Kowalski se acercó a uno de los esqueletos. Llevaba ropa deteriorada pero aún reconocible, ropa de los años 40 o 50. Junto al esqueleto
Había una mochila de lona podrida. La abrió. Dentro encontró otra libreta, más documentos y una placa de identificación metálica. La levantó hacia la luz de su linterna y leyó el nombre grabado: Dr. Alberto Mendoza, Universidad Nacional Autónoma de México, Expedición Geológica 1952. Entonces comprendió. No eran los primeros. Había habido otros antes que ellos. Otros geólogos, otros científicos, atraídos por las mismas anomalías, las mismas preguntas. Y todos habían encontrado la misma cámara. Todos habían descendido y ninguno había regresado. «Tengo que salir», dijo Kowalski por el radio, su voz ahora claramente asustada. «Algo no está bien aquí. Voy a subir». Pero cuando intentó moverse, notó que el suelo bajo sus pies había cambiado. Ya no era sólido. Se había vuelto viscoso como barro húmedo, aunque la cámara estaba completamente seca segundos antes. Sus botas se hundían lentamente. Intentó retroceder hacia la cuerda, pero cada paso era más difícil. El material luminiscente en las paredes comenzó a pulsar más rápido. Los cilindros empezaron a vibrar, emitiendo un sonido que era más sentido que escuchado, una frecuencia que resonaba en los huesos, en el cráneo, directamente en el cerebro. Arriba, en la superficie, Marcus y Elena escuchaban los gritos de Kowalski por el radio. Gritos que no eran de dolor físico, sino de terror absoluto. «¡Están moviéndose!», gritaba. «Los cilindros se están moviendo. Hay algo saliendo de ellos, algo que no debería existir. Tiren de la cuerda. Sáquenme de aquí». Marcus y Elena corrieron hacia el agujero y comenzaron a tirar de la cuerda con desesperación. Pero estaba atascada. Tiraban con todas sus fuerzas y la cuerda no cedía ni un centímetro. Era como si algo la sostuviera desde abajo. Sofía se unió a ellos, los tres tirando hasta que sus manos sangraban. Y entonces, abruptamente, la cuerda se aflojó. Cayeron hacia atrás por el impulso. La cuerda subía, pero se sentía extrañamente ligera, demasiado ligera. Cuando el arnés emergió del agujero, estaba vacío. Kowalski había desaparecido. Lo único que quedaba colgando del arnés era su cámara GoPro, aún grabando. La grabación de esa cámara nunca fue recuperada completamente. Cuando la revisaron semanas después, la mayoría del video estaba corrupto, los archivos dañados de manera que ningún software pudo reparar. Solo se salvaron fragmentos. 4 segundos aquí, 6 segundos allá. Imágenes fragmentadas de la cámara subterránea, de los cilindros, de algo emergiendo de ellos, algo que la cámara no podía enfocar correctamente, como si existiera en una frecuencia visual que la tecnología no podía capturar. Y en el último fragmento recuperable, 1,5 segundos de video, se veía el rostro de Kowalski. Pero no era una expresión de miedo, era una expresión de comprensión, de terrible comprensión. Como si en sus últimos momentos hubiera visto algo que explicaba todo, algo que hacía que su muerte tuviera sentido dentro de un contexto que la mente humana no estaba preparada para procesar. Marcus, Elena y Sofía permanecieron junto al agujero durante 3 horas, llamando a Kowalski, bajando más cuerdas, iluminando con linternas potentes, pero no había respuesta. Solo ese zumbido creciente que ahora todos podían escuchar. El suelo comenzó a temblar. Vibraciones sutiles al principio, luego más pronunciadas. Los instrumentos sísmicos registraban actividad que no correspondía con movimientos tectónicos normales. Era más rítmica, más deliberada. Como si algo enorme bajo la tierra se estuviera desperezando después de un largo sueño. Marcus quería descender, quería buscar a Kowalski, pero Elena lo detuvo. «Ya sabes lo que pasó», le dijo. «Ya sabes que no va a volver». Sofía ya estaba empacando. «Tenemos que irnos», repetía. «Tenemos que irnos ahora». Pero antes de que pudieran tomar una decisión, el suelo alrededor del agujero comenzó a colapsar.
No era un derrumbe natural. El barro petrificado se desintegraba en círculos concéntricos, expandiéndose desde el punto de perforación. Marcus cayó primero. El suelo simplemente desapareció bajo sus pies. Elena intentó agarrarlo, pero solo logró atrapar su mochila antes de que él se precipitara en la oscuridad. Sus gritos se escucharon durante 2, quizás 3 segundos. Luego nada. Elena y Sofía corrieron hacia las camionetas. El colapso se expandía más rápido de lo que podían correr. Sofía alcanzó su vehículo y arrancó. Elena estaba a metros del suyo cuando el suelo cedió bajo el campamento completo. Las tiendas, el equipo, todo desapareció en un instante. Elena saltó. Sus manos agarraron el borde del colapso, sus piernas colgando sobre la oscuridad. Sofía detuvo la camioneta, salió corriendo, extendió su mano. Sus dedos se tocaron, pero el borde se desmoronó. Elena cayó, y mientras caía, gritó algo que Sofía nunca olvidaría. No cierres los ojos. Cuando lo veas, no cierres los ojos o te encontrará igual. Sofía condujo. No sabía hacia dónde, solo lejos. El GPS no funcionaba. La brújula giraba sin control. Conducía guiándose por el sol, hacia el oeste, hacia donde creía que estaba Magdalena de Quino. Conducía mientras las lágrimas le impedían ver con claridad. Conducía mientras el zumbido se desvanecía lentamente en la distancia. Conducía sabiendo que había dejado a 3 personas en aquel lugar maldito. 3 personas que probablemente estaban muertas, o algo peor que muertas. Sofía Medina llegó a Magdalena de Quino al anochecer del 18 de marzo de 2003, 4 días después de la partida de la expedición. Llegó sola, cubierta de polvo, en estado de shock, balbuceando incoherencias sobre cilindros, sobre algo que despertaba bajo tierra, sobre compañeros que habían caído en la oscuridad. La llevaron al hospital local, donde fue sedada. Cuando despertó, 24 horas después, las autoridades esperaban su testimonio. Pero Sofía no podía articular una narrativa coherente. Hablaba de una cámara imposible, de esqueletos de expediciones anteriores, de algo que emergía de cilindros luminiscentes. Los policías intercambiaban miradas. Claramente, la joven había sufrido un trauma severo, quizás deshidratación, alucinaciones por exposición al calor extremo del desierto. La Universidad de Arizona envió un equipo de búsqueda el 20 de marzo. Llegaron al área aproximada donde se suponía que estaba el campamento, guiados por las coordenadas GPS del último punto de comunicación, pero no encontraron nada. Literalmente nada. No había restos del campamento, no había equipos, no había vehículos, no había agujeros de perforación. Solo el lecho seco del lago, intacto, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Los símbolos que Elena había fotografiado no existían. Las grietas profundas por las que Kowalski, Marcus y Elena habían desaparecido no estaban. Era como si el desierto hubiera borrado toda evidencia de su presencia. El equipo de búsqueda concluyó que Sofía debió confundirse de ubicación. Expandieron el radio de búsqueda, sobrevolaron la zona en helicóptero, rastrearon durante 2 semanas, encontraron exactamente nada. El caso fue cerrado oficialmente en julio de 2003 como desaparecidos en condiciones desérticas extremas, presuntos fallecidos. Las familias de Kowalski, Marcus y Elena presionaron para continuar la búsqueda, pero sin evidencia física, sin cuerpos, sin pistas, las autoridades no podían hacer más. Sofía fue sometida a evaluación psiquiátrica. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático severo con episodios disociativos. Los psiquiatras sugirieron que había creado una narrativa fantástica para procesar el trauma de haber perdido a sus compañeros, posiblemente en un accidente con el equipo de perforación o en una tormenta de arena súbita.
Ella insistía en su versión, insistía que algo bajo el antiguo lago los había tomado. Insistía que había otras víctimas, expediciones anteriores que nadie había reportado. Le recomendaron terapia intensiva. Dejó de insistir. Aprendió que nadie iba a creerle. Sofía abandonó la geología. Regresó a su pueblo natal en Oaxaca y no volvió a hablar públicamente sobre lo ocurrido en Sonora. Pero no olvidó. No podía olvidar. Cada noche soñaba con aquella cámara subterránea, con los cilindros, con la expresión en el rostro de Kowalski en el último fragmento de video, con las palabras finales de Elena: no cierres los ojos. Durante 18 años guardó silencio. Trabajó como maestra en una escuela rural. Se casó. Tuvo una hija. Vivió una vida aparentemente normal. Pero cada 18 de marzo, en el aniversario de la tragedia, volvía a sentir ese zumbido. No con los oídos. Lo sentía en algún lugar más profundo. Como si algo bajo la tierra, a cientos de kilómetros de distancia, todavía supiera dónde estaba. Como si la hubiera dejado ir, pero no la hubiera olvidado. En febrero de 2021, un pastor llamado Ernesto Galván estaba buscando una cabra extraviada en las afueras del antiguo lecho del lago de San Bartolomé. No se acercaba normalmente a esa zona. Las historias locales lo disuadían, pero la cabra era valiosa y su familia necesitaba el dinero. Mientras la buscaba entre los arbustos secos del perímetro, su pie se hundió en una grieta disimulada. Al intentar liberarse, notó que algo estaba enterrado superficialmente en el suelo. Cavó con las manos y extrajo una mochila. Estaba deteriorada por casi 2 décadas de exposición, pero el material sintético había resistido mejor que el cuero o la tela. La abrió. Dentro había libretas de campo empapadas y casi ilegibles, una cámara digital cuya batería había muerto hacía años y una placa de identificación. Doctora Elena Campos, Universidad de Arizona. Ernesto llevó la mochila a las autoridades de Magdalena de Quino. La noticia llegó rápidamente a la prensa local, luego nacional. Evidencia de geólogos desaparecidos en 2003 aparece misteriosamente después de 18 años. La Universidad de Arizona contactó a Sofía Medina. Después de casi 2 décadas, alguien finalmente tenía prueba física de que la expedición había existido, de que había estado en aquel lugar. Sofía viajó a Sonora. Se reunió con investigadores, con periodistas, con las familias de sus compañeros desaparecidos. Y por primera vez en 18 años, contó la historia completa, cada detalle. Los cilindros, la cámara subterránea, los esqueletos de la expedición de 1952, el colapso del suelo, las últimas palabras de Elena. Las libretas de Elena estaban casi destruidas, pero los especialistas en restauración de documentos lograron recuperar fragmentos. Anotaciones científicas de los primeros días, descripciones de las anomalías magnéticas, fotografías borrosas de los símbolos en el suelo. Y en las últimas páginas legibles, escritas con letra temblorosa, una entrada fechada el 17 de marzo de 2003, el día antes del colapso. Kowalski ha descendido. Los instrumentos están enloqueciendo. El zumbido es constante ahora. Marcus cree que hemos activado algo. Sofía insiste en que debemos irnos. Tiene razón. Algo antiguo está despertando aquí. Algo que fue enterrado deliberadamente. Los símbolos no son advertencias para nosotros, son instrucciones para mantenerlo sellado. Y nosotros rompimos el sello. Pero el hallazgo más perturbador estaba en las últimas páginas de una de las libretas. Páginas que Elena no había escrito. La caligrafía era diferente, más antigua, escrita en español formal de mediados del siglo XX. Eran extractos del diario del doctor Alberto Mendoza, el geólogo de 1952, cuyos restos Kowalski había encontrado en la cámara subterránea. Aparentemente, Elena había copiado fragmentos antes de todo colapsar.
Las entradas de Mendoza describían una expedición casi idéntica a la de 2003. Las mismas anomalías magnéticas, los mismos símbolos, el mismo descubrimiento de la cámara subterránea y la misma conclusión terrible. Hemos abierto algo que civilizaciones anteriores sellaron con sabiduría que nosotros hemos perdido. Los cilindros no son tecnología humana, no fueron hechos en esta era geológica, quizás ni siquiera en este mundo. Lo que contienen desafía toda clasificación. Y ahora que los hemos perturbado, están respondiendo. Mis compañeros ya han sido tomados. Sé que seré el siguiente. Escribo esto con la esperanza de que sea encontrado, de que sea una advertencia final. Si encuentran esta cámara, no desciendan. No intenten estudiarla. Celen la entrada y olviden que existe, porque lo que yace bajo el lago no está muerto, solo está esperando. Y cada vez que alguien perfora, cada vez que alguien desciende, se vuelve un poco más fuerte. La revelación sacudió a la comunidad científica y reabrió preguntas que no tenían respuestas cómodas. ¿Cuántas expediciones habían desaparecido en aquella zona a lo largo de las décadas? ¿Cuántos investigadores habían sido atraídos por las mismas anomalías solo para encontrar el mismo destino? La Universidad Nacional Autónoma de México revisó sus archivos y confirmó que el doctor Alberto Mendoza había liderado efectivamente una expedición al lago de San Bartolomé en 1952. 11 personas habían partido, ninguna regresó. El caso había sido archivado como perdidos en el desierto. Nadie había investigado más. Nadie había buscado, y ahora quedaba claro por qué. El desierto no dejaba evidencia. La tierra misma parecía conspirar para ocultar lo que había ocurrido. Las autoridades mexicanas organizaron una nueva expedición al sitio en abril de 2021. Esta vez con equipos militares, geólogos gubernamentales y observadores internacionales. Sofía se negó rotundamente a acompañarlos. No encontrarán nada, les dijo. El lugar se protege a sí mismo, o algo lo protege. Y tenía razón. La expedición de 2021 llegó al lecho seco del lago. Estableció campamento en las coordenadas exactas donde supuestamente había estado el campamento de 2003, y realizó estudios exhaustivos durante 2 semanas. No encontraron cámaras subterráneas, no encontraron anomalías magnéticas, no encontraron símbolos. Los instrumentos funcionaban perfectamente. Las brújulas apuntaban al norte magnético sin desviación. El suelo era sólido, estable, completamente ordinario. Era como si el lugar hubiera estado dormido cuando llegaron, como si no hubiera razón para despertar. Pero hubo un detalle que los investigadores notaron y que nunca fue explicado satisfactoriamente. En la noche del 5º día de la expedición de 2021, todos los miembros del equipo reportaron el mismo sueño. Soñaron con cilindros verticales, dispuestos en círculo. Soñaron con una luz azul pulsante. Soñaron con una voz que no era voz, que hablaba directamente en sus mentes, en un idioma que no conocían, pero que de alguna manera entendían. Y el mensaje era simple: no todavía, aún no es tiempo, pero regresarán, siempre regresan. Al día siguiente, sin discutirlo entre ellos, 5 miembros diferentes del equipo solicitaron abandonar la expedición por motivos personales urgentes. El líder del equipo decidió dar por terminada la operación. Empacaron y regresaron a Ciudad de México. El caso fue cerrado nuevamente, esta vez como sin evidencia concluyente de actividad anómala. Hoy, en 2025, Sofía Medina tiene 50 años. Vive en Oaxaca con su familia y casi nunca habla sobre lo que ocurrió en marzo de 2003. Pero guarda la placa de identificación de Elena Campos en un cajón de su escritorio. Y cada año, en el aniversario, la sostiene en sus manos y se pregunta si algún día
alguien encontrará las respuestas reales. Si algún día alguien comprenderá qué yace realmente bajo aquel lago seco, si algún día la humanidad estará preparada para enfrentar la verdad de que no somos los primeros en este planeta, que hubo otros antes, que dejaron cosas enterradas, cosas que no deben ser perturbadas, cosas que esperan pacientemente en la oscuridad bajo nuestros pies. La mochila de Elena fue entregada a su familia. Las libretas fueron archivadas en la Universidad de Arizona. La cámara digital fue enviada a especialistas en recuperación de datos, pero los archivos estaban demasiado corruptos. Solo se recuperaron 3 fotografías parcialmente. Una mostraba los símbolos en el suelo. Otra mostraba el agujero de perforación. La tercera mostraba algo que los técnicos no pudieron identificar. Una forma en la oscuridad. Algo que no debería tener esa geometría. Algo que la cámara digital no debería haber podido capturar. Esa fotografía fue clasificada y no se incluyó en el informe público. Solo 5 personas la han visto. Todas han pedido posteriormente no volver a verla. Si escuchas esta historia y sientes curiosidad, si te preguntas qué había realmente bajo aquel lago, si consideras que con la tecnología moderna, con mejores equipos, con más preparación, podrías encontrar respuestas donde otros solo encontraron desaparición. Recuerda las palabras del doctor Mendoza escritas momentos antes de su muerte. No está muerto, solo está esperando. Recuerda que civilizaciones enteras, con conocimientos que hemos perdido, decidieron sellar aquel lugar y advertir a las generaciones futuras que no lo abrieran. Recuerda que cada vez que alguien perfora, cada vez que alguien desciende, algo se fortalece. Y pregúntate, ¿realmente quieres ser tú quien finalmente lo libere? El lago de San Bartolomé sigue seco. Los pastores locales siguen evitando la zona. Las leyendas yaquis siguen advirtiendo sobre puertas bajo la tierra. Y de vez en cuando, en noches sin luna, viajeros que pasan cerca reportan ver luces azules emergiendo de las grietas en el suelo. Luces que pulsan, luces que parecen respirar, luces que parecen esperar. Suscríbete a Ecos del Silencio y déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Crees que los geólogos encontraron restos de una civilización perdida o despertaron algo que nunca debió ser perturbado? Comparte este video si quieres que investiguemos más casos como este, porque la verdad está ahí afuera, enterrada, esperando, y nosotros seguiremos buscándola.